Vamos a hacer primero un procedimiento almacenado que recibe dos parámetros numéricos y un parámetro de tipo carácter de un carácter. Bueno, de un carácter. Entonces, ¿cuántos parámetros son? 3. Dos numéricos y uno de un carácter, un varchar de un carácter o un char de un carácter. Ahora, a partir del tercer parámetro, es decir, del carácter, vamos a validar o condicionar que ese carácter sea más, menos, por o entre. Es decir, que sea alguna de las operaciones matemáticas de las 4. En caso de que sea uno de estos signos, entonces vamos a hacer la correspondiente operación entre los dos números de los dos primeros parámetros. Entonces, si el primer número es 1 y el segundo es 2, entonces, y si es más, entonces vamos a hacer 1 más, ¿verdad? Y si es menos, entonces 1 menos 2. Y así, vamos a hacer cada operación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Al resultado de la operación vamos a sumarle el último dígito de la cédula de uno de los dos participantes y lo vamos a retornar en una consulta. A retornar. Entonces, como pueden ver, es casi que un SP, que es una calculadoriza. Es una calculadora. ¿Qué debemos? Un bloque de manejo de errores para controlar los errores, y si ocurre un error, imprimirlo en pantalla si ocurre. ¿Por qué? Porque alguna de estas operaciones puede dar error. Eso es todo. Bueno, es un procedimiento almacenado que si ustedes lo trabajan, o funciona o no funciona, y si funciona, pues van a tener un buen resultado en el trabajo. Con esto completaríamos la clase. Denme un momentico. Esto aquí. Un compañero dice Juan David que le mandó el trabajo, que si puede ver si lo tiene, que él no puede escribir por el chat, que tampoco tiene Juan micrófono. David. Sí. Listo, vamos a ver. No Profe, podía. una pregunta. Juan David. Profe, Aquí veo el de Juan David, sí. Ya me llegó el correo. profe. Profe, y también pregunta por Diga. el grupo que cómo es ese SQL formateado. Sí, profe, ¿por qué no nos da como un ejemplito en un Word o en algo, pues para como Sí, tener claridad? ya lo vamos a ver. ¿Qué significa SQL formateado? Es esto. Sí, vamos. Tenemos la base de datos facturación, donde hemos venido trabajando. Vamos a aumentarle aquí un poquito el tamaño. Tenemos acá un procedimiento almacenado, que creo el último que hicimos fue factura promedio, consulta promedio factura por ID cliente. Entonces, formateado es esto, que la pantalla, o sea, que no copien y peguen, porque si ustedes copian y pegan esto en Word, ¿verdad? Ustedes copian y pegan esto en Word, se pierde el formato. Entonces queda, mira, bueno, aquí sí quedó. Entonces, por lo menos esto, que hagan esto y se vean los colores, porque eso me ayuda a poder revisar y que no quede así, que no quede, a esto me refiero, que no quede así, bueno. Sí, está bien, sino que quede con el formato de SQL Server, que quede así. ¿Está claro? Sí, está claro. Pero, ¿cómo se formatea entonces a PDF? No, lo que pasa es que ustedes cuando lo trabajan acá en SQL Server, él lo formatea, el SQL Server lo formatea. Entonces copiarlo, pegarlo acá. En este caso, por algún motivo el Word se portó bien y lo formateó, pero hay veces que no. Entonces acá queda formateado, bueno, y exportarlo a PDF es simplemente decirle guardar como, ya esto sí es, y decirle PDF, ¿verdad? Entonces, yo, pues les agradezco Sí, que me lo manden en eso PDF. igual. Ese no tiene problema. Pero cuando le digo formateado es eso, que si lo van a pegar en Word o donde lo vayan a pegar, venga con el formato de SQL Server. Bueno, a eso me refiero. Profe, ¿usted por qué no nos regala como una prueba de escritorio de la consulta? Porque es que pues yo la verdad no le he entendido muy bien. Para ¿De esa cuál? que Listo. vamos a hacer, de esa que vamos a hacer. Esta no, sí, ya, claro. Vamos a aclararla. Bueno, entonces mira. Primero, un procedimiento almacenado. Vamos parte por parte. Hasta acá, ¿alguien tiene inconveniente? Súper claro, ¿verdad? Lo segundo es que reciba 3 parámetros. 3. Los 2 primeros parámetros deben ser numéricos.
Y el tercer parámetro de un carácter. Bueno, imagínense de que el procedimiento almacenado pide número 1, valor 1, valor 2. Entonces, por ejemplo, aquí, imaginemos que aquí es, hagamos la prueba de escritorio, valor 1. Así que me dices, valor 1, 2, 6. Valor 2. Qué pena. Ah, la clase está quedando grabada, sí. Ah, gracias. Sí, sí. Entonces aquí carácter, aquí supongamos que se llama signo. El tercer parámetro se llama signo, listo. Entonces ponemos más. Estos son los valores que estamos recibiendo en el procedimiento almacenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a condicionar. Lo primero es condicionar que el signo sea un signo. ¿Listo? O sea, es si este parámetro es un signo. ¿Es un signo de cuál? De estos. Alguno de estos 4. Ahora, si este señor es un signo, entonces vamos a hacer la operación. ¿Cuál sería la operación? 6 más 3 igual 9, ¿verdad? Hasta ahí cumplimos con este paso. Ahora, al resultado de la operación, es decir, es 9, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar el último dígito de mi cédula. Ah, mi cédula termina en 7. Es 7. Bueno. Y lo voy a retornar en un select. ¿Select qué? 16. Esto es lo que retorna el procedimiento almacenado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incluir bloques. De manejo de error, que ya lo conocemos. El begin try, el end try, y hacer el manejo de error. En catch, pues lo que vimos en clase. ¿Para qué? Para que si resulta un error, el procedimiento almacenado lo maneje. Y si ocurre un error, entonces lo puedo aquí imprimir. Ocurrió un error. Casi que hicimos el procedimiento almacenado en pseudocódigo. En catch, begin catch. Aquí va. ¿Está claro? Los quienes estaban haciendo la pregunta. Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces esto sería 20%. Esto sería aquí porcentaje. Valor. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda con el trabajo adicional? Yo se los comparto así, bueno, como siempre, aún con la prueba de escritorio. Si quieren, vamos a señalar esto para que no se confunda. Bueno, parece que está claro para todos. Muy bien, entonces ya hablamos de los que faltan por trabajos. El quiz 2, que ya saben que nos vale 5%, para que todos estemos súper claros. El 40 más bien para el 10% final del trabajo, y para el 22 este taller número 2, y listo. Yo creo que ahí estamos claros respecto a las notas. Listo, entonces vámonos con la clase de hoy. Profe, Diga. una pregunta, entonces sería este trabajo el 20% y el otro porcentaje es terminar el proyecto,
¿O cómo quedaron los porcentajes? Listo, así es. O sea, nos falta un 40%, que sería este trabajo 20% y el tercer entregable del proyecto 20%. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, vámonos. Entonces, es decir, que esta es nuestra última clase. Sí, profe. Esta sería nuestra última clase. Bueno. Sí, profe. ¿Puede repetir, por favor? Sí. Por favor, repítanme que no estoy escuchando. no sé. No se te está escuchando. No sé si es Joan que está hablando, pero no se le está escuchando nada. Internet. Si quieres, escribe Joan por el chat. Que el porcentaje de los parciales eran promediados de acuerdo a las notas y en este poniendo más talleres y nos están avisando. Bueno, acá Juan David dice que se supone, profe, se supone que ustedes los profesores habían dicho que el porcentaje de los parciales eran promediados de acuerdo a las notas y están poniendo más talleres. No, yo no estoy poniendo más talleres, o sea, ya sabíamos que nos quedaba un entregable adicional. El entregable que tienen para el 19, casi que desde la segunda o tercera clase, lo sabíamos. Y faltaba todavía parte de la nota, o sea, que es el taller que estamos colocando hoy. De hecho, hace un par de semanas yo les dije que nos faltaba un trabajo todavía. Este ejercicio es un trabajo práctico, que con lo que hemos venido trabajando es sentarnos un rato a trabajarle, pero no es un trabajo que ustedes tengan que hacer grandes esfuerzos de investigación. Es un trabajo para sentarse a invertirle un par de horas y deberíamos sacarlo. Juan David, a ver, o sea, es importante tomar todas estas preguntas que están acá, para que ustedes queden tranquilos. En el tecnológico tampoco dan respuestas sobre ello. ¿De qué, Juan David? Porfa, sí, escríbenos en el chat. ¿De hasta cuándo son las clases? Ahora, Juan David, también, y muchachos, todos completos. Yo creo que el 22 es buena fecha. Si ustedes el 19 hacen el entregable que ya teníamos y el fin de semana pueden trabajar, o sea, pueden hacer este ejercicio sin problema y me lo mandan el 22. Ahora, si necesitan un par de días, bueno, podemos ponerle un par de días si están muy cargados con las otras materias. No es parcial, no es parcial, Juan David. Simplemente que ahí dice parcial, pero no, claro que un parcial no es. Pero si tuviésemos que hacer un parcial, pues si la universidad nos hubiese dicho, no, hay que hacer los dos parciales, bueno, los hubiésemos hecho y cada quien hubiese buscado su mecanismo, o la universidad hubiese puesto su mecanismo. Pero hay que recoger el 100% de las notas. Pero sino que yo creo que él lo dice es porque por el porcentaje del 20%. Pues creo sí. yo que lo dice por eso. Listo. Sí, es que hay una distribución. O sea, como yo les digo, yo podría pensar y decirle a ustedes, muchachos, 15% o 10% de ese trabajo y el resto seguimiento. Pero yo, ¿cómo les hago seguimiento? O sea, por asistencia. La clase ha estado casi que en un 60%, a veces 70% la mayoría de las veces. La participación se da, pero no es tan representativa para decirles a ustedes que yo les voy a colocar una nota de seguimiento. Tenemos que hacerlo con los trabajos. Y finalmente, yo creo que este ejercicio lo que hace es que les aporta a ustedes. O sea, les permite hacer un procedimiento almacenado que les va a quedar para la vida y para su vida profesional, muchachos. Entonces, o sea, esto no es un ejercicio para recoger la nota, es para que a ustedes les quede con manejo de error, con una lógica,
Yo creo que esto es bueno para ustedes. Profe, ¿y por qué no alarga un poquito más el tiempo de la entrega final del proyecto? Dale, está bien. O sea, yo no tengo problema. Si quieren me Profe, entregan. profe, sería, pues no Sí, sé, disculpa y la confianza. ¿No nos podría dar por ahí no, hasta el tranquilo. miércoles de otra semana, jueves, para entregarle todo lo que le demos los dos proyectos? Esto y el proyecto. Muchachos, si para ustedes eso tiene valor y si necesitan el tiempo, hagámosle. Bueno, no hay problema. Pues que nos alargue Hágale. un poquito el tiempo Miércoles, para la otra semana sí, finalizamos y entregamos todo y la otra semana tiene todo en el correo. está bien, está Por lo menos bien. por Yo mi creo parte que, sí me sirve mucho. o sea, si hacemos el trabajo, 24, lunes 24 de junio. Y el otro, este que está por acá, proyecto de 24 también. Listo. ¿Ahí cuál es la cosa? Pues, que si ustedes están atareaditos con materia, les va a servir el tiempo. ¿Les parece bien así? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, hagámoslo así, 24 de junio, los dos entregables. Ahora, muchachos, yo les pido un favor acá. O sea, hagamos el ejercicio bien hecho. El procedimiento almacenado tiene que funcionar. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan, pues, no tengan dificultades con las notas, porque es un 40%, es bastante nota. Me imagino que muchos de ustedes todavía no les alcanzará para llegar al 3. Es bastante nota lo que falta, entonces por favor hagan el procedimiento almacenado bien hecho, pruébenlo en SQL Server que funciona, tomen el pantallazo, péguenlo en Word, exporten el PDF, me lo mandan al correo que es enriquejose@gmail.com, y hagan el ejercicio también final bien hecho con todo lo que hemos estado trabajando en clase. Si hacemos el ejercicio así, no vamos a tener problemas, ustedes no van a tener inconvenientes. Ahora, si dejamos de mandar uno de esos dos, nos vamos a enredar. Por acá Diego está levantando la mano. Ya nadie está levantando. No. ¿Algún refuerzo del quiz 1? Bueno, entonces vamos a ver a alguien que le ha ido bien en el quiz 1. ¿Quién le fue bien en el quiz 1? Alguien que me diga que haya sacado por encima de 4.5. Yo saqué 4 o 6, pero ya ni me acuerdo cuál fue el que es uno. 4. Por en el quiz 1. En el quiz 1. Sí, yo saqué 4 o 6. ¿Y cómo es tu nombre? Diego Orozco. Diego Andrés Orozco. Entonces vamos a ver el quiz de Diego. Pero ahí dice que Diego Andrés Orozco, quiz 1. No, sacaste 4. Dice que La 4. plataforma está montada mal, profe. Ahí aparece 4 o 6. ¿Cómo así? Ahí me sapié. No. No. Pero bueno, taller 1 dice 4 o 6. No, profe, me confundí. Quiz 1 Es dice que es el 4. taller 1. Ese fue el Sí, primero. perdón. Tranquilo. A ver, ¿quién sacó más de...? Vamos a ver aquí. ¿Quién sacó más de 4 o 5? Déjenme yo miro a ver. A ver quién sacó. Profe, alguien pregunta en el grupo. ¿Ese procedimiento almacenado es necesario hacerlo en el SQL Server? Sí, muchachos. El procedimiento almacenado hay que hacerlo en SQL Server. Y que no funcione. Venga, a ver. Y yo voy a ver quién. Bueno, acá, por ejemplo. Acá hay una persona que tiene una buena nota. Bueno, entonces hagamos aquí el refuerzo. Entonces, ¿qué decía el trabajo individual 1? Decía, la primera, consulta que muestre los libros que el año sea de la segunda década del siglo XXI. ¿Cuál es la segunda década del siglo XXI? Del 2010 o 2011 o 2019 o 2020. Ahí de pronto, pero es un margen de error que no tiene problema. Pero entonces, ¿qué? Del 2010 al 2020. ¿Pero qué? El año del libro. Porque acuérdense que tenemos año del libro y año de la editorial. O sea, aquí estamos hablando del año del libro. Es decir, que el año del libro esté entre 2010 y 2020. ¿Qué debíamos poner en la consulta? El autor,
la editorial. Y acá dice, y que el año de la editorial sea mayor a 2015. Y adicional, que el editorial sea Medellín. Bueno, vamos a verlo. Entonces, acá. Autor, nombre editorial. Autor, nombre editorial. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? Libros, autores. Muy bien. Editorial. Año, L, es decir, libros, sea mayor o igual a 2010 y libros sea menor o igual a 2020. Bien, ahí cumplió con la primera parte. Y año editorial, porque es el año de la editorial, sea mayor a 2015. Y que la ciudad de la editorial, E.editorial, sea igual a Medellín. Ya está. Esta persona acá hizo las relaciones, no las hizo en el join, sino que las hizo en el where. Eso se puede hacer, pero por orden y hasta por rendimiento es mejor hacerlo en la sesión del front, en el join. Bueno, eso es como recomendación y también por rendimiento. Pero miren que esto funciona, entonces, bueno, tiene su nota. A ver, el segundo decía, consulta de todas las facturas con el cliente, estado de la factura y el tipo cliente. Que el estado de la factura sea diferente eliminado y de los tipos clientes VIP y que el nombre del cliente empiece por María. Ojo. Esas son las diferentes, son como las palabras claves. Empiece. Vamos a ver. Entonces dice, nombre cliente, nombre estado de factura, nombre tipo cliente. Las tablas, ¿verdad? Y aquí entonces, donde el nombre, el estado de la factura sea diferente, eliminado. Ahí cumplió. Y el nombre tipo cliente sea igual a VIP. Cumplió. Y el nombre del cliente empiece por María. El empiece por María es así. Like, María y porcentaje para el resto. Ahí está. Entonces, este es el quiz 1. Este es el quiz 1. Era así. El quiz 2. A ver, para que veamos también. Alguien que haya sacado una buena nota en el quiz 2. Vamos a ver por acá. Quiz 2. Y con el permiso, pues, de ustedes también. Vamos a ver esta persona. A ver. Por ejemplo, aquí. El primer consulta que muestra la cantidad de libros agrupados por año, solo del año 2000 en adelante. O sea, este query era muy sencillo. Era select contar, ¿cierto? Todos los registros. Yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? O sea, aquí está cumpliendo. Aquí está cumpliendo porque ya ¿qué hace? Agrupa por año publicación, pero solamente coloca el con. Lo que estoy diciendo acá es que hay que colocar el año de publicación, por lo menos para uno saber de qué año es, pero igual cumple. Y acá también está sumando del detalle de la factura el valor total. Está agrupando por ID tipo cliente y está haciendo el halving, está diciendo donde ese grupo sea mayor a 500 pesos. Entonces la consulta está bien. También que le estoy recomendando que el ID tipo cliente lo ponga al lado de la suma. Pero es un query que está bien hecho. Y que así trae lo que se pide. Bueno, entonces, por ejemplo, acá en esta parte hubo gente que metieron muchos de ustedes metieron muchas tablas, metieron muchos campos. Entonces, si usted mete tablas y aparte de eso mete los campos en el select, obviamente el grupo ya no le va a dar. O sea, no está cumpliendo la consulta con lo que se le está pidiendo. Bueno. Listo. Bueno, entonces, yo creo que vamos. Inquietudes adicionales, profe. ¿Usted va a hacer algún refuerzo del quiz 1? Bueno, ustedes. Ocuparía el espacio del parcial. ¿Qué más dicen por acá?
porque con el otro profe estamos viendo clases los lunes. Viernes, ok. Ya no veo más inquietudes por acá. Listo. Veamos entonces unos 35 minuticos de clase para terminar, muchachos. Bueno, yo les había dicho de que hoy vamos a reforzar un poquito los update, el delete y a ver transacciones. Entonces, hagamos algo acá. Un update de este tipo, actualización. Creo que los habíamos visto, las actualizaciones y las eliminaciones, pero reforcémoslos un poco. Igual, no, con la base que tenemos en este momento, no vamos a tener problemas. Profe, qué pena, me refería a si los que no presentamos ese quiz 1, no podría algo para reforzar esa nota. Ah, ok, llegó Alejandro. Bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos pensar en los que los que no presentaron. Lo que pasa es que no presentar Diego, es no presentar. Yo creo que podemos ver, yo creo que si ahí tienes un 0 por algún motivo, mira que es un 5%. El quiz 2 es un 5%, el quiz 1 sí es un 15% y es más pesadito. Pero yo creo que si hacemos estos dos ejercicios que faltan con ese 40%, no deberíamos tener inconveniente con la materia. Y esa es la idea, que si ustedes trabajan, obtengan sus resultados. ¿Listo? Bueno, entonces, vámonos con las actualizaciones. Entonces, las actualizaciones se hacen con la palabra, con la sentencia they. Un momentico. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona así. Add day, la tabla. Entonces, en este caso, vamos a actualizar la tabla clientes. Add day, la tabla. Acá ponemos DBO, siempre el esquema. La sesión del set, que es la asignación que vamos a hacer, y el where. Entonces, importante, siempre, ojo, con las actualizaciones y las eliminaciones que tengan where. Eso es muy importante. Entonces, set es lo que vamos a actualizar. Entonces, vamos a actualizar, por ejemplo, vamos a hacer una consulta donde actualicemos el nombre de un cliente específico. Entonces, le vamos a decir add day la tabla, set el nombre, el campo que vamos a actualizar, que le asignamos la actualización que vamos a hacer. Nuevo nombre. Nuevo nombre. Y el where, que es muy importante, es a quién vamos a actualizar. Si nosotros olvidamos ponerle un where a una day, ¿qué va a pasar? Vamos a dañar los datos. Si usted tiene una base de datos de 5 millones de clientes, por ejemplo, de, no sé, 15 millones de clientes en el país, y usted hace un add day del nombre del cliente y no le pone where, entonces le pone a todo el mundo, aquí supongamos que digamos que se llama José María, a todos los clientes de uno le va a poner José María. Y eso es un problema porque para devolverse es un lío grande devolverse de un error, de una actualización o una eliminación sin web. Tiene que restaurar base de datos, prácticamente, por restaurar la tabla. Entonces, importante el where, muy importante. Es donde el ID cliente, y también en las actualizaciones es importante saber que el where actualice solamente lo que, a ver,
bueno. No sé, acá están escribiendo algo. Que el where especifique únicamente lo que yo quiero actualizar. Entonces, ¿dónde ID cliente es igual a qué? A 1. Entonces, normalmente, ¿cuál es una buena práctica? Una buena práctica para un update y para un delete es antes hacer un select. Yo acá hago un select. ¿Un select de qué? Select, ¿verdad? Estoy aquí, yo hago esto aquí y le digo F5 y me trae un registro. Entonces, yo a partir de este select, voy a borrar aquí esto otra vez. Buena práctica, hacer un select, siempre un select, y ya yo sé el conjunto de datos que voy a modificar. Y ya después vengo aquí y le digo update, le pongo el set, ¿verdad? Y actualizo. Yo aquí tengo la tranquilidad de que el select lo estoy convirtiendo en update, y que voy a modificar un solo dato. Entonces, José Génico lo voy a cambiar por José María. Le doy F5 y él dice un registro afectado. Un registro afectado. Entonces, no pasó nada, todo controlado. ¿Cuántos registros puedo modificar? ¿Cuántas columnas puedo modificar acá? Las que yo necesite. Las que necesite. Acá también puedo modificar. ¿Qué otra cosa hay del cliente? Asterisco from. Entonces, el teléfono. Modifiquemos también el teléfono. Teléfono igual a 343.10.09.07. Lo vamos a modificar. Entonces, vamos a modificar F5 y actualizamos el nombre y también actualizamos el teléfono. ¿Listo? No hay problemas con el update acá, ¿verdad? Díganme. No, esto no tiene dedito arriba. Debería. Claro, el update, muchachos, creo que ya lo habíamos visto. Sí, profesor, claro. Ok. Entonces vamos a suponer de que vamos a hacer un delete también. ¿A quién queremos eliminar? Queremos eliminar a José María. Es importante, aún más para el delete, hacer primero la consulta. Where ID cliente igual a 1. F5, tengo un solo registro, que es el que voy a eliminar. Entonces le digo delete, ¿cierto? Delete from clientes. ¿Verdad? Aquí es posible que me dé error. Ahí dio. Ahí dio error, ¿por qué? Por la integridad referencial. Porque eso es un dato que está relacionado a una factura. Entonces no me va a dejar. No me va a dejar porque lo tengo relacionado. Eso ya todos lo entendemos. Vamos a buscar otra tabla donde podamos eliminar el asterisco from, por ejemplo, vamos a decirle tipo cliente, que es difícil que no tengamos tipo clientes. Vamos a crear un nuevo tipo cliente. Yo no sé si habían 1, 2 y 3. Cuatro, no hay clientes tipo bronce. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? 5, vamos a eliminar el 4 que es bronce, porque no tiene clientes, no hay clientes con tipo cliente 4. Entonces, sí nos va a dejar eliminar. Entonces, le vamos a decir where ID tipo cliente da igual a 4. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a eliminar. Convertimos el select. Eso es buena práctica, muchachos. Eso no está en ningún libro, pero por experiencias vividas. Delete from tipo cliente igual a 4, F5, y ahí lo elimino. Entonces, si acá nos devolvemos F5, entonces aquí 4, ya va a decir que no existe. Listo. Repaso rapidito de update y delete. Listo. No hay mayor misterio con
con esas dos sentencias. Vámonos entonces al procedimiento almacenado que tenemos en este momento, que yo creo que podemos hacer uno nuevo. Vamos a hacer un procedimiento almacenado, create prop, crear factura. Vamos a hacer crear factura. Le vamos a decir, va a recibir, ¿qué necesitamos para hacer una factura? Necesitamos un encabezado y un detalle, ¿verdad? Entonces tengo que hacer dos inserciones. Tengo que insertar el encabezado en factura y el detalle en el detalle. Lo vamos a hacer en un procedimiento almacenado. Entonces, acá para las facturas necesitamos el ID de la factura. Vamos a decir, ID factura. ID factura entero, ¿verdad? Código factura. Código factura varchar de 50. Vamos a decirle ID cliente entero, fecha factura, date time. Aquí podemos asignarle enseguida date, no se lo asignemos, coma, y ID estado factura. Entero. Este es el encabezado, ¿verdad? Los parámetros del encabezado. Vamos a hacer acá los parámetros del detalle. Entonces, el detalle es, ahora ustedes me dirán, este es un registro, pero el detalle pueden ser varios. ¿Cómo se hace? Se hacen de muchas formas, muchachos. Se puede hacer con un XML, con un tipo de datos de XML que tenga varios registros. Se puede hacer con una cadena de caracteres, pues también con una cadena de caracteres maps, donde ustedes puedan meter separados de alguna manera la información. Entonces hay muchas formas de poder llevar más de un registro al detalle, en el caso del manejo de las facturas. Entonces nos vamos al detalle de la factura, a ver cuáles son los campos que necesitamos acá. Entonces aquí necesitamos arroba, ID factura, que ya está, no lo necesitamos, o sea, no tenemos que repetirlo. ID producto, coma, arroba cantidad, coma, arroba valor unitario y arroba valor total. Puede que no lo necesitemos, pero vamos a ponerlo, porque puede ser calculado. Listo, entonces aquí le decimos as y arrancamos acá. Vamos a decirle el begin try, en try, begin catch, en catch. Manejo de errores, ya lo sabemos, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada. Aquí vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a insertar, inserinto, y le voy a aumentar un poquito el tamaño de esto. Inserinto, que vamos a insertar primero la factura. Factura. Facturas. Ya sabemos este truco acá de poder poner acá. Es importante poner las columnas
arrastramos la columna, las columnas acá y las ponemos acá. Y el values. ¿Cuál es el values? Los parámetros que están aquí. Entonces, aquí podemos hasta acá. Esto es un truco, pues. Con AL se hace ID factura, código factura, ID cliente, son estas, ¿verdad? Vamos a pegarlos acá. Y aquí, ahí está. Aquí, si nos vino esto. Ahí. Para hacer esto nos toca darle el espacecito acá. Y ahora sí. Para que nos quede bien presentado. ID factura, código factura, ID cliente, fecha factura, ID estado factura. Muy bien. Este es el primer índice. Entonces, como yo necesito hacer, hay algo que se llama el concepto SOLID, ¿verdad? Que lo veíamos al comienzo de las clases, que es una característica de las bases de datos y los sistemas de gestión de bases de datos. Y uno de esos es la atomicidad. Uno de esos conceptos es la atomicidad. ¿Qué significa? Que esto es una transacción, que es la creación de una factura. La creación de la factura como transacción debe ser atómica. ¿Y qué significa? De que si yo inserto el encabezado, inserto el detalle. Y si inserté el encabezado, que es la factura, y me falló el detalle, la transacción se debe devolver. O sea, no puede quedar a medias. Bueno, eso es atomicidad de la transacción. Y eso lo cumplimos con las transacciones. Entonces, ¿cómo manejamos las transacciones en SQL Server? Con la palabra transaction. Es begin transaction. Y aquí arrancamos una transacción. ¿Esto qué significa? Que todo lo que esté en medio de la transacción, yo voy a garantizar que se dé o que no se dé haciendo commit o rollback. Ya lo vamos a ver. Acá, listo. El into, y ya acá insertamos el encabezado. Ahora vamos a insertar el detalle. Encabezado. Vamos a insertar el detalle. Insert into. Insert DBO. Detalle factura. Vamos a meter acá los campos. Detalle factura. Y tenemos el values. Ya sabemos, aquí lo abrimos. Acá cerramos. Le damos un espacecito. Y metemos ¿cuáles son? Desde estado factura para abajo, que son estas. Son estas 4. Al sostenido y seleccionan solamente el pedacito. Listo. Le quitamos esta coma. Esto es lo que va a insertar. Bien. Entonces, este es ID factura. Bueno, aquí nos falta ID factura. Aquí inserta la ID factura, que es este mismo que está acá. Y lo colocamos acá. Bien, ahí está bien. Entonces, revisemos. ID factura, ID producto, cantidad, valor unitario, valor total. Valor unitario, valor total. Listo. Vamos completos. Entonces, vamos a... muy bien. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vea. Sí, aquí inició la transacción y acá termina. Entonces, si aquí le fue bien, yo voy a hacer un commit transaction. Listo. Un commit transaction. Bueno, begin transaction, commit transaction. ¿Esto qué significa? Si se ejecutó este insert y si se ejecutó este insert, termine la transacción. ¿Qué pasa? Cuando él inserta aquí,
cuando él está en medio de una transacción, en este momento, luego de que se ejecuta este insert, él queda en memoria. Se ejecuta queda en memoria. Solamente va a bajar a las tablas cuando se haga commit. Bueno, eso ocurre cuando yo estoy en medio de una transacción. Si yo no estoy en medio de una transacción, cuando le doy F5, enseguida se va a la tabla. ¿Está claro hasta ahí? Sí, bueno. Entonces, ahora, si ocurre algún error, ¿qué va a pasar? Él se va a venir al begin catch. Y ya por acá tenemos un procedimiento almacenado donde hacemos ese manejo de error. Entonces, como ya lo hicimos en una clase, pues no tenemos que hacerlo otra vez. Vamos a decirle aquí, ¿ves? Sí, este. No, yo creo que no es acá. Aquí. Manejo el error. Por ahora, así sencillito. Registrando el error. Ahora, ¿qué podemos hacer? También podemos ponerle aquí que ocurrió un error. Que es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo. Si ocurre un error, ya no tienen que hacer sino hacer la impresión de un error. Bueno, en este caso vamos a registrar en el log y vamos a imprimir también en pantalla. Si ocurre un error. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Aquí, como aquí arranqué una transacción, yo no puedo dejar la transacción abierta. Me toca finalizarla. Vamos a hacer, aquí preguntamos, si arroba trancón mayor a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rollback transaction. Para que sea claro, a mí me gusta, no importa que sea una sola operación, hagámosle en ibegin. ¿Qué significa esto? Esta es una variable de entorno. Ya también hablamos de las variables de entorno. Y son variables de entorno de transacciones. El que pregunta aquí, si hay más de una transacción abierta en mi ejecución como usuario, en mi sesión, devuélvala. O sea, cancele todo. Es decir, que si él inserta el encabezado acá, insertando el detalle, ocurre un error, ¿cuántas transacciones abiertas hay? ¿Quién me dice? Hay una. Hay una transacción abierta. ¿Por qué? Porque él no hizo el commit. Entonces, sino que en el error aquí, él va y brinca acá. Brinca al catch, al begin catch. Entonces, él aquí pregunta, ¿hay más de 0 transacciones abiertas? Sí. Entonces, cancélela. Cancelar, ¿qué va a hacer? Va a devolver la inserción que se hizo en factura. ¿Para qué? Para que no pase nada. Porque es o todo o nada. Listo. Una vez que se devuelve la transacción, entonces ejecutamos el procedimiento que registra en el log e imprimimos en pantalla de base de datos. O si ustedes están haciendo una aplicación web, este mensaje nos va a aparecer en la aplicación web. Esto aparece en la consola de la base de datos si alguien lo está ejecutando manualmente como lo estamos haciendo aquí. Listo. Muchachos, ya se nos acaba el tiempo. Inquietudes con el manejo de las transacciones, así como lo vemos acá. ¿Está claro? Profe, ¿me puede explicar un poco mejor lo del commit? Me quedó como muy claro. Sí, claro, mira. Ok, entonces mira, ¿qué pasa? Nosotros veníamos ejecutando inserciones, actualizaciones, eliminaciones, sin que estuvieran en medio de una transacción. En el momento que hacemos un begin transacción, en que iniciamos una transacción, cuando se ejecutan las consultas, en el momento en que se ejecutan, no quedan de una vez en la base de datos, quedan en memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre la transacción. Es decir, yo arranco la transacción. Este insert, justo en el momento en que se hizo, si alguien va y consulta en esos microsegundos, no lo va a ver en la base de datos, este registro. No lo va a ver.
Listo. Solamente lo va a poder ver una vez que se haga commit. Commit es que bájelo, aterrícelo y déjelo ya en el disco en la base de datos. Cuando se haga commit, ya va a estar consultable. ¿Eso qué significa? De que si ejecuté este insert y cuando estoy ejecutando el detalle ocurrió un error, entonces como tengo un manejo de errores acá, cualquier error que ocurra entre el intry y el entry va a aplicar. Y acá yo que estoy haciendo, estoy cancelando la transacción. Pero si me fue bien, si hice este insert él sigue en la línea de ejecución. Entonces yo hago commit, termino la transacción. Es decir, quedaron los dos registros insertados en las dos tablas. Él nunca va a caer acá, es decir, no tiene por qué hacer rollback. ¿Por qué? Porque le fue bien. El procedimiento almacenado termina aquí. Sí, claro, ya lo vamos a ejecutar. Entonces, vamos a ejecutarlo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué datos necesitamos? Código ID cliente, tenemos cliente, fecha factura, y estaba factura 1, código producto, me imagino que también tenemos un producto 1 para tener datos. 22, un producto 22. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos cantidad, valor unitario. Listo, ejecutémoslo. Entonces vamos a crearlo, F5, y ahí se creó, nos fue bien. Entonces vamos a decirle control N, y vamos a decirle exec, ¿cómo se llama? Crear factura. Crear factura. Acá. Entonces, arrancamos. Necesitamos varios parámetros. ID factura. El ID factura es posible que no necesitemos insertarlo porque es identity, ¿verdad? Es posible que no, entonces es posible que no lo necesitemos. ID factura, seleccionemos acá y vamos a identity, sí, entonces no lo necesitamos, ¿sí? Acá no necesitamos, entonces se pone más interesante. Este ID factura no lo necesitamos. Vamos a decirle aquí a borrarlo, a quitarlo acá y le damos alter. F5. Aquí no lo necesitamos. Aquí tampoco. Porque es identity, ¿verdad? Y acá, adivinen qué. Tenemos que declarar una variable que se llame ID factura. Para capturar el identity entero. Asignar acá. Nada. Entonces, aquí le decimos set. ID factura igual a @ scope. Scope. Vamos a verlo. Scope ID. ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude por si acaso. Se llama scope. La variable de entorno y les digo cómo se llama. Se llama identity. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Insertamos en la factura y el identity lo capturamos en ID factura. ¿Para qué? Para poder cargarlo aquí. ¿Sí vieron? ¿Estamos claros ahí? Bueno, vamos a darle F5 y ahí lo modificamos. Vamos a cerrar esto. Vamos acá. Entonces, acá, ID factura no necesitamos. Código factura sí. Hay que pasarle un código de factura. Vamos a decirle que el código de factura es FA00998, coma. ¿Qué más necesitamos?
Necesitamos ID cliente, 22, coma. Necesitamos fecha factura. Vamos a decirle get day. Listo, que es la fecha actual. Muy bien. Vamos a pasarle ID estado factura, que es 1. Confirmado, coma. Vamos a decirle ID producto. El producto era el que era 22. El cliente, vamos a ver. El cliente. ¿Clientes cuáles eran? 1, sí, entonces 1 va bien. Vamos, cliente 1. Producto 22. Muy bien. Cantidad 2. 2 productos. Valor unitario, 1,000 pesos. Valor total, entonces serían ¿cuánto? 2,000, ¿verdad? 2,000. Vamos a darle aquí F5. Aquí no le gustó este. Vamos a ver que la factura FA1. Vamos a decirle aquí. ¿Hoy qué es? Hoy es 2020. 06 15. No lo recibe. F5. Listo. Aquí, o sea, aquí le pasé la fecha en formato universal, muchachos. Bueno, el get day hay que ver por qué no lo recibió. Pero bueno, ahí miren que insertó 2 filas. Entonces, si vamos a la factura, factura, entonces acabo de insertar esta, ¿se lo vieron? Acabo de insertarla en este momento, FA09, y también insertó el detalle de la factura, que fue esta. ¿Listo? Sí lo hizo. Ahora, si por algún motivo se genera un error, él no va a insertar en las 2 tablas. El manejo de transacciones no hay que hacerlo en el ejercicio, pero el manejo de los errores sí. Miren que volvimos a practicarlo acá. Y se nos presentaron algunos problemillas, pero miren que pudimos resolverlos muy rápido, muchachos. Entonces acá tenemos, en resumen, muchos parámetros, ¿verdad? Como lo vieron, el manejo de los errores, manejo de transacciones que lo conocimos, declaración de variables, asignación de variables, variables de entorno, manejo de transacciones haciendo commit, manejo de errores. Ahí están, muchachos. Yo qué puedo decirles. Si esta es nuestra última clase, no, agradecerles por la clase este semestre. Porque yo lo que hago es nutrirme cada vez que vengo a estos escenarios a compartir con las personas, con ustedes que son estudiantes, y a traer un poco de lo que uno hace en la calle y transmitirlo como de esa manera, traerle un poquito a la academia. Entonces esperar los trabajos que tenemos planteados, y bueno, mucha suerte, mucho ánimo con las bases de datos. Profe, ¿Sí? si los trabajos los vamos entregando antes, ¿usted los califica antes de la fecha? Ah, sí. Dale, lo que pasa es que no, ahí sí me toca esperar que me manden todo. Pues, porque para ir de a poquito me queda complicado, porque yo sí cojo y consolido todo y califico. Pero sí me comprometo que una vez terminen, obviamente, calificarles esa semana. El 24, o sea, el viernes más tardar, calificarles. Eso te iba a preguntar, Porque la me toca fecha límite entregarle- de ambos trabajos, ¿para cuándo? Bueno, ya quedamos para el miércoles 24. Todo. A ver. Sí. Miércoles 24. Los 2 entregables. Bueno. Listo. No, eso era lo que quería decirles, agradecerles una vez más. Y bueno, y que sigan animados, súper animados con las bases de datos. Estas son, como lo veíamos al comienzo de la clase, bases de datos relacionales que siguen muy vigentes en mercado.
el 90% de las aplicaciones hoy todavía tienen bases de datos relacionales. Entonces, como profesionales informáticos, debemos saber bases de datos relacionales. Entonces, estas son unas bases muy buenas, por lo menos para empezar, y seguir desarrollando habilidades con las bases de datos relacionales. Ya luego se encontrarán con otro tipo de bases de datos, documentales, clave valor, que son súper sencillas. Y complementarlo con el tema de desarrollo de software, que es lo que entonces hay dos pilares muy fuertes si ustedes se van a ir por el frente técnico, y más si se quieren ir por el frente como desarrolladores de software, y hay que aprender bases de datos y hay que escoger un lenguaje en el cual volvernos tesos. Eso de manera práctica, muchachos, les cambia la vida. Les cambia la vida. Y ¿por qué? Porque les va a permitir adentrarse en el mundo informático, donde hoy hay mucho trabajo, donde hoy hay muchas oportunidades. ¿Y qué hay que hacer? Para uno entrar, por ejemplo, muchos de ustedes trabajarán, pero de pronto trabajan en cosas diferentes a la informática. Pero ustedes están estudiando una carrera informática. Y si el desarrollo de software es una opción para ustedes y es una decisión, ustedes lo que tienen que hacer es prepararse para la primera prueba técnica. En el momento en que le peguen a la primera prueba técnica, les cambió la vida, porque de ahí no lo saca nadie. Entonces, está bien que estudiamos, que tenemos muchas materias, pero también tenemos que volvernos prácticos, porque esto es un mundo de gente práctica. Entonces, eso es lo que de pronto ya en estos escenarios, en este escenario virtual, ya no hablábamos mucho de estas cosas, en el salón hablábamos un poquito más, porque de pronto el face to face permitía que pudiéramos tener conversas diferentes. Pero bueno, hoy quiero dejarles estos al final de esta clase y no, muchos éxitos. Profe, muchas gracias por eso. Profe, muchísimas gracias por todo. Dale, con mucho gusto. Profe, muchísimas gracias y una feliz noche. Profe, Con gracias. mucho gusto, Chao. muchachos. Que descansen, con mucho gusto. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Con gusto, que descansen. Igualmente.